La ortodoxia constructivista, como puede ser el caso de Héctor Rani, del propio Alpuy y de algunos más, pero la estrategia estaba indicada por Torres. El propio Alpuy me dijo en una ocasión que si él cuando aborda una obra mural, él lo primero que hace es estudiar el lugar, estudiar el espacio, ponerse en contacto con el arquitecto, autor de la obra, dialogar y de algún modo formular una obra de común acuerdo entre el arquitecto y el artista. Eso es lo que Alpuy realiza, y eso lo vamos a ver en la tercera presentación en el mes de noviembre, en algunos de sus murales más notables, ¿no? Donde, si bien él mantiene la estrategia constructivista en cuanto a la organización del espacio, él aporta un lenguaje, un significado asociado a su propio recorrido, al trabajo, a una serie de dibujos que él realizaba y que tenían que ver con su propia vida. O sea que ya Alpuy imprime en esos trabajos, como puede ser el mural de Riccio Larrañaga, como es el caso del mural que hizo en la vivienda del arquitecto Paisé, vamos a ver que ya hay una interpretación personal de los elementos que componen ese mural, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, estas son las obras de Torres, quemadas, desde luego desaparecieron, son obras formidables. Cuando Alpuy me contaba que Torres las había realizado improvisando en el muro, digo, cuesta creerlo, ¿verdad? Porque son obras realmente de una unidad, de una contundencia plástica fenomenal, ¿no? Esta era una foto de la época donde se ve la obra de Torres con la escala del lugar, con un sillón en uno de los espacios del hospital. Y estos son las obras de algunos de los discípulos que no tuvieron la suerte de que no se quemaron y que están en la Torre de Antel. Esta es una de Alpuy, precisamente, en primer plano. Luego hay otra de Gonzalo Fonseca, de Augusto Torres, en fin. Son obras también muy interesantes, pero que están como cuadritos colgados en un espacio y no como, digamos, para lo que fueron concebidas, ¿no? Que fueron concebidas en una experiencia de decoración mural colectiva en espacios de una modernidad impresionante, ¿no? Entonces aquí están totalmente fuera de contexto, pero bueno, de alguna manera las obras se pueden visitar y se pueden disfrutar. Estas son las últimas obras que pintó Torres en relación a la ciudad, fundamentalmente, que son como grandes cartelones, donde aparece la ciudad de Montevideo, y esta última es su casa en la calle Caramurú, que es el último vínculo que Torres tuvo con la construcción, con la arquitectura, ¿no? Esta casa básicamente fue una idea del propio Torres, un proyecto donde participó el arquitecto Menchaca y que luego se alejó y fue dirigida por el arquitecto Le Borgne, pero que Le Borgne claramente se distancia del espacio proyectual de esta vivienda, ¿no? Esto es la entrada a la vivienda en la calle Caramurú, donde ustedes apreciarán un mosaico
en el piso un mosaico constructivo, el propio Torres que está... Y, perdón, finalmente lo que quiero retomar para terminar esta pequeña introducción es un pensamiento que Torres manifiesta en el universalismo constructivo en relación a su opinión de la arquitectura funcionalista de los años 30, sobre todo vinculada con los arquitectos holandeses como Oud, como Rietveld. También habíamos visto su vínculo muy interesante con John Arp y Sonia Arp, que construyó una vivienda en las afueras de París, a la cual Torres frecuentaba y se encontraba, por ejemplo, con Mondrian, con los propios dueños de casa, en fin. Y en esa misma vivienda, Le Corbusier también la visitó y quedó muy impresionado con el impacto de ustedes recordarán, los que estuvieron en la charla anterior, con el impacto de la casa, que era una especie de elemento muy geométrico, construido totalmente en piedra. A partir de ese momento, Le Corbusier comienza a utilizar la piedra en el proyecto de la Casa de Errázuriz en Santiago de Chile, en la propia unidad en el pabellón suizo de la ciudad universitaria, en el basamento, y en otras obras a posteriori, ¿no? Bueno, pero lo importante acá es retomar la idea de Torres cuando dice: la misma casa ahora, pues es moda, puede verse en Varsovia, en Oslo, en Zúrich, en Berlín, en el Brasil, en París, en Leningrado, o en la Argentina, o aquí en Montevideo. Y esto quiero subrayar: los factores raza, tradiciones, personalidad del arquitecto, clima, ambiente local y aspecto del país no cuentan. Y precisamente este mensaje, el que va a ser retomado por un grupo de arquitectos y de artistas del taller a partir de los años 50. Finalmente, terminaba de esta manera, porque en el momento en que Torres construye su casa, Julio Vilamajó proyecta el Ventorrillo de la Buenavista y dice: no hay que olvidarse que el corazón existe y que él es el único que puede otorgar grandeza a los propósitos. En un relato muy afín con Torres, por más que ellos no tenían una relación directa, ¿no? Y el propio Antonio Bonet, cuando construyó la urbanización de Punta Ballena, y refiriéndose al proyecto de la Solana del Mar, dice: profundamente compenetrado con la topografía del lugar. O sea que es importante, digamos, traer la opinión de estos dos creadores, como fueron Vilamajó y Bonet, en sintonía con el discurso y las reflexiones de Torres en relación a la arquitectura. Hay en la lección número 123 del universalismo constructivo, es muy interesante también, él se refiere a una exposición de arquitectura en el hall del municipio que se realiza hacia el año 44, y esa exposición dice, Torres se refiere a en parte nos releva de tal trabajo la notable exposición paciente e inteligentemente documentada que hace de tan extraordinaria exhibición el señor Ramón Vignoli, el último miércoles. Bueno, y dice Torres un poco más adelante: constructor armonista, un arquitecto, nexo, pivote o eje sobre el que van a girar mil diversas cosas que todas piden solución en el conjunto. Y ese conjunto será el pueblo, la ciudad, lo humano,
y su actividad y la tierra. Román Viñoli Barreto, que así se llamaba la persona que organizó esta exposición, es ni más ni menos que el padre del arquitecto Rafael Viñoli. Era un director de cine, escenógrafo, guionista del ballet La Isla de los Ceibos de Eduardo Fabini, y produjo en la Argentina más de 50 películas, ¿no? O sea, era un tipo realmente destacado al cual Torres felicita y hace referencia en su relato en el universalismo constructivo. Bueno, y con esto terminamos esa primera presentación y dejamos para una segunda, que es la actual, el legado de Joaquín Torres. Entonces ahora vamos a ver cómo pongo